La teoría de la acción social la propone Talcott Parsons. Talcott Parsons enseña que la autosuficiencia de la sociedad está determinada por las necesidades básicas. Es decir, una sociedad es más capaz y más desarrollada si logra solventar las necesidades básicas de un ciudadano. Por lo cual es una sociedad que logra preservar el orden social, es una sociedad donde la familia se trata como fábrica de la personalidad humana y se le educa y se mantiene unida, se le procura la unión de la familia, donde el abastecimiento de bienes y servicios ya no es un problema, donde la educación como agente de socialización y la protección de la infancia pues son fenómenos existentes, es decir que hay educación constante, hay protección de la infancia. Estos detalles pues los expone en libros como Estructura de la Acción Social de 1937, El Sistema Social de 1951, y establece un concepto bien interesante que hasta el día de hoy lo seguimos utilizando. El concepto de resiliencia, que viene del latín resilire, que significaría saltar hacia atrás o rebotar. Es decir, aprender a sobreponerse a la derrota y a la catástrofe. Y normalmente el tema del rebote suele ocurrir cuando alguien, por ejemplo, lanza un producto. Incluso se aplica al tema de la administración o la producción. Por ejemplo, si alguien inventó, pónganse a pensar en el Zoom. La primera vez que quizás sacaron el Zoom, no tenía chat, no tenía para grabar, solo era para comunicarse. Pero después vieron que la gente empezó a utilizarlo para la educación. Entonces terminaron quizás agregando otros detalles. Le pusieron chat, le pusieron la posibilidad de poder reunir en grupos. Es decir, lo que la empresa vio es que ya no prácticamente fue derrotado en la finalidad para la cual quizá creó la aplicación, pero por otro lado logró ver una victoria mayor porque logró producir el rebote de su producto, ¿verdad? Aumentándole las herramientas, aumentándole las posibilidades para que la gente que provocó este rebote, ¿verdad? Que provocó este cambio, pues se sienta aún más satisfecha del producto y el producto siga siendo un éxito. Entonces, se maneja en ese sentido, en el sentido de que, bueno, no me sirvió para esto la aplicación, entonces lo voy a enfocar como la gente realmente lo está ocupando. Entonces, voy a pivotear, le llaman. Ese es el término que utilizan normalmente en temas de producción, de aplicaciones y de empresas. Es pivotear, ¿verdad? Es decir, el producto ha pivotado, por lo cual ha cambiado completamente el uso que se le tenía que haber dado, ¿verdad? Y por tanto hay que ceder, ¿verdad? Tenemos que aprender a ceder y a seguir adaptando el producto pues a las necesidades de las personas. Entre más yo logre hacer eso, ¿verdad? De reponerme rápidamente del cambio, pues más éxito quizá pueda conseguir. Pues a nivel también de la gran empresa que llamamos Estado, también es importante aprender a sobreponerse de los grandes conflictos, de las grandes catástrofes, de las grandes derrotas. Y el ejemplo más claro, pues lo tenemos, voy a poner dos ejemplos. El primer ejemplo es Japón. Japón, a pesar de las dos bombas, de el Little Boy y el Big Boy, que le lanzaron durante la Segunda Guerra Mundial, destruyeron prácticamente dos grandes ciudades. Además, bueno, fueron como 4 puntos de impacto con la radiación y todo. Pero específicamente Hiroshima y Nagasaki quedaron destruidas, despedazadas. Y a pesar de ello, Japón ahorita está en los primeros lugares de países más desarrollados, con un alto nivel de tecnología. Entonces, ¿cómo ha logrado Japón? Bueno, es que Japón aprendió que no puede seguir lloriqueando por el pasado. Tiene que pasar página y pensar en el futuro. De nada sirve empezar a lamentarse por lo que ocurrió en el pasado. Ocurrió, perdieron gente, lloran a sus muertos, pero no se quedan atrás. En Honduras no hemos podido ni siquiera olvidar la conquista, es decir, todavía hay gente que sigue llorando por lo que ocurrió hace 500 años. Y sigue cada 12 de octubre, siguen dañando el patriotismo y la celebración de la hispanidad, siguen dañándola, generando un discurso de odio por algo que pasó hace 500 años. Entonces uno se pregunta, porque no realmente nos preguntamos, sino que realmente nos quedamos con una impotencia tremenda de cómo hacer para que la gente entienda que no vale la pena estar generando estos discursos de odio constantes contra gente que ya está muerta, contra gente que siendo culpable pues no se le puede enjuiciar, ¿verdad? Y seguir pues peleando por esto. Las redes sociales se saturan de este tipo de mensajes en contra de la hispanidad, ¿verdad? Y peleando por algo que ya no tiene sentido seguir peleando. Tenemos que pensar en el futuro, pensar en el cambio. El segundo caso que quiero mencionar es Singapur. Singapur pasó por un periodo muy difícil porque tuvo una política de izquierda, un socialismo pujante, una dictadura socialista
que lo mantuvo prácticamente y lo llevó casi a la miseria, a una bancarrota nacional. A pesar de ello, tomaron una gran decisión de liberar el mercado, es decir, dejar que el mercado siga su curso sin que los políticos metan demasiado las manos. Es decir, que solo se deja la política para la infraestructura, para la seguridad. Pero la parte económica la van a manejar los verdaderos expertos, los economistas. Y Singapur ha demostrado que en pocos años, en menos de 40 años más o menos, se convirtió en una ciudad completamente desarrollada. Y está en los primeros lugares. No estoy casi seguro si está en el segundo o tercer lugar del desarrollo humano, pero está en los primeros lugares de índice de desarrollo humano. Y en cuanto al índice de libertad económica, está entre los primeros lugares también. Porque esa fue la solución que ellos encontraron. Hacer que la economía y la política estén separadas. ¿Por qué? Porque la política no está para hacer economía. La política está para abrir nada más la seguridad ciudadana, ¿verdad? Permitir tener un buen territorio protegido, mejorar la infraestructura que haya que mejorar, cobrar los impuestos por los servicios básicos. Para eso nada más está la política. Pero aquí hemos malentendido eso. Aquí la política maneja el sistema de precios, el mercado, la banca nacional, y todo eso genera un problema que a los pequeños emprendedores y a los grandes emprendedores los terminan asfixiando de una cantidad de impuestos, ¿verdad? A veces inútiles, que nunca van a retornar al pueblo, sino que servirán para que se los sigan robando los malos políticos y corruptos. Por lo cual, quiero volver a mencionar a Javier Milei, este famoso economista. Javier Milei es de la opinión que dice que el gobierno no es más que un viejo gordo, fofo y molesto que solo sirve para apuntarte hacia la cabeza, ¿verdad? Con la pistola llamada impuestos, para robarte lo poco que te puede ganar, honestamente. Es decir, que lo que él considera es que el Estado es un estorbo, por lo cual él no es que sea anárquico, él se considera minarquista. La minarquía es esta actitud de pensar que el gobierno hay que restarle poder, porque entre más le restamos poder al gobierno, más libertad económica hay en un país. Y si hay más libertad económica, donde cada quien compra y vende según las leyes del mercado, entonces es más posible que el desarrollo se logre, ¿verdad? Lo que se prevé es que quienes manejan en las leyes del mercado van a lograr tarde o temprano el éxito también en las ventas. Por lo cual, teniendo ya la economía sus propias leyes, no hace falta que la política esté encima de ella. En este país tenemos demasiados impuestos inútiles. Por ejemplo, en el combustible se nos quitan 36 lempiras o 37 lempiras por cada galón de combustible. O sea que si usted paga 100 de galón por cada galón, ¿verdad? 37 lempiras van para el gobierno, ¿verdad? Si metió 3 galones, pues ya le regaló casi más de 100 lempiras al gobierno. ¿Y en qué se va ese dinero? Supuestamente se va como impuesto para las obras de beneficencia y fondo vial. Así le llaman al impuesto que cobran en el combustible. Cuando usted revise la fórmula de combustible, busque la fórmula de combustible en Honduras para que vea cómo está estructurada y va a encontrar un impuesto que está para el fondo vial y las obras de beneficencia. Y uno dice, bueno, ¿y cuándo se han visto las buenas carreteras de Honduras? Es decir, ¿dónde está esa supuesta beneficencia? Por lo cual, lo único que nos queda nada más es ver cómo el dinero prácticamente desaparece. El dinero que nos costó trabajo poder ganarlo se esfuma en las manos de los políticos, porque no vemos demasiados cambios positivos. La mayoría de carreteras que se están haciendo, por ejemplo, son carreteras que se han hecho con préstamos internacionales. Eso no viene por el dinero que entra del gobierno. Entonces uno dice, ¿y qué hacen con el resto de dinero? Trate de hacer un cálculo matemático. Considere usted cuánto gasta en combustible un ciudadano al mes. Multiplique esa cantidad por el 0.36% para que saque cuánto paga de impuesto. Y ese impuesto multiplíquelo por 100,000 automóviles que, según entendemos, están ahorita en vigencia y que, es decir, son motores que están funcionando, de automóviles en vigencia, ¿verdad? Pues cerca de 100,000 o más de 100,000 automóviles, según lo que pude leer hace mucho, ¿verdad? Están funcionando en Honduras. Entonces multiplique para que sepa cuántos millones de lempiras llegan por ese bendito impuesto del fondo vial para obras públicas, para obras de beneficencia. Entonces, cuando usted logre hacer ese cálculo, se dará cuenta la cantidad de dinero que entra y que jamás vuelve a verse en el país,
¿verdad? Y eso sin contar el impuesto por la venta, ¿verdad? El impuesto sobre la venta, el impuesto de la renta, el impuesto por compra de vehículos, el impuesto por viviendas y cantidad de pagos que se hacen a nivel del gobierno. Entonces, ojo con el tema de cómo nos están viendo la cara en este sistema, por lo cual este economista Javier Milei dice la mejor manera para lograr sacar adelante a un país es quitando la mayoría de impuestos, ¿verdad? Regulando cómo deben ser los salarios públicos, porque por ahí se esfuma mucho del dinero. Estamos pagando a los diputados que solo levantan la mano en el Congreso cerca de 100.000 a 120.000 empiras a cada uno. Y son más de 130 y pico, no sé, 186 diputados. Estamos hablando de que en este país hay muchísima gente que solo llega a sentarse, a escuchar cómo leen las leyes, ¿verdad? Y no hacen propuestas porque no se ven muchos cambios sociales. Son pocos los diputados que van a hacer una participación eficiente en el Congreso, a dar su opinión como debe ser. Son muy pocos los que hacen eso. La mayoría solamente va a escuchar y aburrirse leyendo leyes que van a beneficiar ya no al pueblo, sino solamente a las empresas que solicitan esto al Estado. Entonces, solo a dar concesiones prácticamente van, o incluso a generar tipos de leyes que al final van a terminar desembocando en daños para la sociedad, como ese nuevo código penal que prácticamente casi entra en vigencia y que se logró detener. Entonces, este es el gran drama hondureño, ¿verdad? El drama hondureño de no tener verdaderos servidores y que además están muy bien pagados. Entonces, tenemos que vigilar muchísimo el sistema hondureño, ¿verdad? Y pensar quizá en la opción que dice Javier Milei, producir un sistema de gobierno donde hay que reducir todo en la política, quitar puestos fantasmas, reducir salarios de los políticos, ¿verdad? Y quitar los impuestos inútiles para dejar solamente los impuestos básicos, agua, ¿verdad? Energía, como impuestos básicos. Aquí en Honduras están queriendo poner impuestos, bueno, existen, el impuesto de locomoción, los peajes, ¿verdad? Insólito cuando nuestra constitución lo prohíbe, porque aquí todos debemos tener libertad de movilidad, basta con andar nuestra cédula nada más, pero aquí nos quieren cobrar el paso por carreteras importantes en este país. Hasta eso está obviamente en contradicción con lo que realmente debe hacer un verdadero gobierno. Entonces nos dice Talcott Parsons que ante esta circunstancia, ¿verdad?, de necesidades, un gobierno podría tener todo, podría tener grandes recursos, ¿verdad? Sería como un gran barco, ¿verdad?, con un mar inmenso, con los excelentes remos, tendría recursos infinitos, quizá recursos en gran cantidad, pero tiene un problema, que si no tenemos voluntad para remar, no nos vamos a mover a ningún lado coherente. Por lo cual, ¿cuál es el problema por el cual Honduras no se desarrolla? No hay voluntad política. No hay voluntad política de lograr los cambios que se deben hacer. Aquí hay muchas formas de poder sacar a la gente adelante. Por ejemplo, si yo quisiera que una madre de familia tenga trabajo y a la vez su hijo tenga una educación, es decir, tenga recursos para que su hijo pase a la escuela y pueda educarse, no repitamos el ciclo de pobreza e ignorancia, ¿verdad? Yo, si fuera un gobernante, le propondría a las madres que quieran, o a los padres también que quieran hacer que sus hijos estudien, ¿verdad? Producir una empresa nacional, crear una empresa nacional en cualquiera de los productos internacionales que se puedan crear, ¿verdad? Formar a un equipo para que se dedique a la producción, ¿verdad? Y dar empleo a la gente que quiera trabajar en las empresas nacionales conforme a competencia. Y a la gente pues de planta que quieran ayudar a ensamblaje y cosas así, ¿verdad? Se les puede dar un sueldo adecuado, ¿verdad? Y el resto del sueldo, que sería un sueldo aún más digno, el resto del sueldo se les da en bonos estudiantiles, ¿verdad? Para que los chicos puedan tener cuadernos útiles, ropa para poder asistir a la escuela. Es decir, se puede lograr cosas así, se pueden lograr, pero aquí en este país, ¿cuántas industrias hemos visto en los últimos años? ¿Cuántas industrias ha fundado el gobierno actual, ¿verdad? El gobierno actual lleva casi los 9 años, 8 años lleva de gobierno. Ya pronto vamos a ir a las nuevas elecciones, ¿verdad? De hecho ya se escucha muchísimo el tema de los supuestos candidatos. Creo que nos falta como un año para poder llegar a eso. Y ya está la gran bulla, ¿verdad? La bulla de los políticos nuevamente. Pero ya llevamos mucho tiempo con don Juan Orlando Hernández. Tuvimos 4 años con Pepe Lobo, tuvimos 4 años con Mauricio Zelaya y así con cada uno presidente los últimos 30 años.
Y la pregunta es, ¿cuántas empresas nacionales se han fundado en ese tiempo? Ninguna. No hay ni una tan sola empresa nacional fundada por el gobierno para dar trabajo a la gente. ¿Verdad? Ahí está Mercelaya, que prometió 300.000 empleos. ¿Y cómo va a dar 300.000 empleos si ni siquiera fundó una empresa nacional de algo? No hay empresas, siquiera una empresa de constructora por lo menos, una empresa de albañilería, una empresa de, no sé, empresas de oficios, donde la gente pueda formarse, aprender un oficio y trabajar para el gobierno, ¿verdad? Y que sirva para obtener además ingresos para el gobierno. Es que se matarían, bueno, la frase es muy fea, pero se matarían 3 pájaros de un tiro, ¿verdad? Damos trabajo, generamos industria, ¿verdad? Y generamos educación. Entonces, se puede lograr muchas cosas, pero como digo, falta voluntad política. El Estado no funciona por falta de voluntad política, nos dice Talcott Parsons, y tiene toda la razón, ¿verdad? Tenemos que aprender a saber cuál es el norte. Necesitamos una buena brújula, es decir, un buen gobernante que nos lleve hacia ese rumbo, ¿verdad? Necesitamos alguien así, que tenga esa capacidad de ver las oportunidades y que no solamente se dedique a malgastar el dinero y andar pidiendo préstamos internacionales, que eso nos tiene asfixiados. Solo Juan Orlando Hernández hemos visto que en una ocasión pidió $300 millones de dólares, otra vez es que $60 millones de dólares pidiendo préstamos internacionales y además percibiendo los grandes impuestos de este país. Entonces uno dice, ¿por qué no les va a alcanzar? ¿Qué tanto dinero andan pidiendo y para qué? Porque ¿dónde está el resultado de tanto préstamo? ¿Verdad? Al final el único resultado que tenemos es la inflación, la cantidad de impuestos en la canasta básica que se va por las nubes. Esa es la única consecuencia que tenemos de estas malas decisiones. Ahí tiene que, por ejemplo, se han gastado 48 millones de lempiras supuestamente en hospitales para el COVID. El Salvador hizo un mega hospital con menos dinero que eso. Y aquí andan comparando, en vez de mandar a hacer un buen hospital con esos recursos, comparando tonterías de afuera, de otros países tan lejanos, poniendo en riesgo la economía nacional, ¿verdad? Con empresas prácticamente casi fantasmas y con tipos que realmente desfalcaron al gobierno. Entonces, ¿cómo realmente confiar en un gobierno que no toma buenas decisiones? ¿Verdad? Miren, ahí tienen, por ejemplo, el pueblo, no sé si fue de Lloro o de Olancho, que mandaron a hacer su propio hospital sin necesidad de ningún gobernante. Yo creo que la solución de este país sería empezar a descentralizarnos del país, dejar de estar esperando que los políticos hagan algo y mejor organizarnos a nivel local de las municipalidades. Que las municipalidades se encarguen de levantar, y si hay que fundar un hospital, se funda un hospital, ¿verdad? Pero se trabaja para ello, y todos los ciudadanos trabajando, colaborando, y no andar esperando el dinero de parte del gobierno. Yo creo que incluso hasta los impuestos deberían de descentralizarse, dejar de estar mandando el impuesto al Banco Central y mejor dejar los impuestos locales en cada municipio, para que haya suficiente dinero para poder realmente hacer lo que se tiene que hacer. Quizá el único impuesto que habría que pagar a nivel nacional sería el de la energía eléctrica. De ahí todos los demás impuestos deberían de quedar en cada localidad. Por ejemplo, si yo compro un carro, debería dejar el impuesto del carro en la localidad, porque en la localidad voy a estar con ese automóvil. Es decir, si voy a construir una casa, pues el impuesto que tenga que pagar o lo que sea, todo tipo de trámite, tengo que pagarlo a la localidad, ¿verdad? En vez de estar descentralizando toda esa economía en las manos de unos pocos allá en Tegucigalpa. Yo creo que tenemos que repensar muy bien la política para poder lograr un éxito como se puede, como se espera realmente en este país.